Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo anterior analizamos las situaciones en las que resulta conveniente usar los métodos de dobles de Laravel en lugar de crear los dobles directamente con Mockery. Descubrimos que el framework ofrece los métodos mock y partial mock para los dobles de tipo mock o stub y el método spy para los de tipo espía. Pero ¿qué ocurre con los dobles de tipo fake o dummy? Eso es lo que veremos a continuación. Como sabemos por vídeos previos, un fake es un doble de prueba que incluye una implementación funcional de la clase que simula. Por esta razón, ninguna de las opciones propuestas en este apartado de la documentación resulta adecuada en este caso. Para registrar un doble de tipo fake en el contenedor de inyección de dependencias de Laravel, tenemos varias alternativas. Podríamos utilizar el método bind que ya abordamos en el último vídeo. Este método recibe como primer parámetro la clase a doblar y como segundo una función anónima que retorna una instancia del doble. Una segunda opción sería usar el método singleton, que es ideal cuando queremos que el contenedor de dependencias siempre devuelva la misma instancia, siguiendo así el conocido patrón singleton. Y por último, también podríamos optar por el uso del método instance. En este caso, la instancia del doble de tipo fake ya estaría creada y simplemente tendríamos que pasarla como segundo parámetro. En cuanto al doble de tipo dummy, cabe decir que gracias al contenedor de Laravel podemos usar $this appmake y obtener una instancia de una clase con todas sus dependencias asociadas sin necesidad de crearlas manualmente. En el código de ejemplo que vimos en el vídeo sobre dummies, creamos una instancia de la clase logger sin establecer expectativas ni respuestas enlatadas, únicamente porque el constructor de la clase generador informe la requería. Con el método make de la aplicación de Laravel, ni siquiera nos haría falta crear manualmente el doble de la clase logger, ya que el propio contenedor de dependencias se encargaría de crear en segundo plano todos los colaboradores necesarios, en este caso para el constructor de la clase generador informe. Ahora sí, tras haber comentado los casos de fakes y dummies en Laravel, concluimos el repaso de la generación de los diferentes dobles en este framework. En próximos vídeos continuaremos explorando otros aspectos interesantes en Laravel para el uso de dobles. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.